¿Están España y Galicia libres de otro Prestige? 15 años después de que se escribiera una de las páginas más negras de nuestra historia, las opiniones difieren. El presidente de la Xunta aprecia una mejora evidente en la coordinación de las emergencias. En el lado opuesto, Greenpeace denuncia que no hemos aprendido la lección y que una catástrofe medioambiental de esta envergadura sigue siendo posible. Una catástrofe que ya tiene alguna cifra. 4.300 millones de euros podría haber sido el coste, según la valoración de la Fiscalía, el coste de la catástrofe a España. Los 1.000 millones, como mucho, que podría llegar a cobrar de la aseguradora el Estado y los 0 euros que hasta el momento se han cobrado de esas indemnizaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. En este 15º aniversario nos hemos acercado a la llamada Zona Cero, a Muxía, para ver qué recuerdan algunos de los protagonistas de aquellas semanas de angustia. Cumplen 15 años, como la tragedia, los llamados niños del Chapapote, chavales que nacieron por aquel entonces. Ellos también tienen su particular visión de lo que pasó en su costa. «47 años de prisión es la condena impuesta al único acusado de la muerte de Beatriz y su pareja Sergio el 3 de julio de 2015 en Arbo. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el asiento de atrás de un coche en el monte de Atelleira. Arturo Domínguez les disparó a quemarropa con una escopeta. Estaba obsesionado con Beatriz, su exnovia y madre de su hija. Había llegado a amenazarla con quitarle a la pequeña si no volvía con él. Condujo durante 54 años sin carné y ahora que ha conseguido una póliza de seguro a su nombre, pide que le devuelvan el coche para seguir conduciendo. Les hablamos de Josefa, la vecina de Ferrol, que insiste en que sí que aprobó en el año 1963 el carné de conducir, pero que nunca lo fue a recoger. Tráfico no opina lo mismo, su coche está ahora mismo en un depósito municipal. Yo le pido a Tráfico que ellos con su coche, con el coche de ellos, con un coche de ellos, que me hagan un examen ellos, que me lleven a donde, o sea, que me dejen llevar el coche a mí a donde ellos quieran. Y si yo cometo alguna imprudencia, entonces que no se fije más en mí, pero si no, que me dé lo que me corresponde. Desde este fin de semana ya multan. Hablamos de 4 de las 32 cámaras instaladas en Galicia y capaces de detectar si llevamos o no puesto el cinturón. Lo hacen gracias a un software especial capaz de revisar horas y horas de imágenes. La multa por no llevar cinturón es de 200 euros y 3 puntos. En caso de no identificar al conductor, la sanción se eleva a 600 euros. La intención de la DGT es ir activando en las próximas semanas el resto de cámaras. Arranca puerta cerrada el juicio por la supuesta violación en grupo a una joven de 18 años durante los pasados Sanfermines. Los 5 acusados se han declarado hoy inocentes. En el grupo de WhatsApp que compartían con otros amigos y en el que se jactaban de sus correrías, se hacían llamar La Manada. Según la acusación, agredieron sexualmente a la chica sin su consentimiento mientras grababan la escena con sus móviles. Ellos mantienen que las relaciones fueron consentidas. Mañana va a declarar la víctima. La Fiscalía pide para cada uno 22 años de cárcel. Carles Puigdemont cambia de versión. Ahora el expresidente de la Generalitat mantiene que hay soluciones alternativas a la independencia y que está dispuesto a aceptar la realidad de otra relación de Cataluña con España. Declaraciones realizadas a un diario belga en plena oleada de movimientos preelectorales. Ada Colau rompe el pacto con el PSC mientras ya se conoce el nombre de la candidatura promovida por el PDeCAT y encabezada por el propio Puigdemont. Se llama Junts per Catalunya. Se cumplen 15 años de la peor tragedia medioambiental que se recuerda en nuestro país y hoy nos hemos ido al centro neurálgico de aquella catástrofe. Muxía fue la localidad más azotada por el chapapote del Prestige, también la más auxiliada por los voluntarios. Hoy hemos reunido a una de esas personas y a 2 vecinos que todavía viven allí hoy, viven del mar. Ellos no olvidan ni olvidarán jamás lo ocurrido.
15 años después de la catástrofe del Prestige, estas rocas, las de la zona cero de la tragedia, playa de Ocoído, en Muxía, no tienen fuel. Sin embargo, la huella que dejó el buque petrolero sigue muy presente en Muxía. A solo unos metros de aquí se erigió el monumento al voluntariado. Aquella fue la gran marea blanca que sucedió a la Negra. Es la zona que pisaron casi todos los dirigentes políticos, menos el presidente del gobierno. Era o lugar elegido porque era moi fotoxénico, había tanto petróleo. Pensa que aquí chegou o petróleo á altura da balaustra, entón estamos falando de 4 o 5 metros de chapapote. Percebeiros y marineros vieron peligrar su sustento y aún hoy lo siguen sufriendo. Podes encontrar chapapote en moitos sitios porque o mar aquí é un sitio moi bravo, entonces naqueles tempos enterrou, ora desenterrou, non todos os anos temos os mesmos temporales, entonces uns anos chega moito máis arriba as mareas vivas. O chapapote hubo sempre, e sempre vai estar aí. O chapapote do Prestige van pasar moitos anos, non creo que o recordarán os nosos netos. Soledad no lo olvida. Vino desde Cáceres y hoy vive en Fisterra, a solo unos kilómetros de aquí. Quería quedarme 15 días colaborando, no que pudiera, pero ao final foron 15 anos. Como se chama a túa filla que diches a luz poucos meses despois de que aquí naufragara un petroleiro? Xusto un ano despois. Chámase Alegría Fisterra e a alegría foi un berro de todo eso que vivimos. Fisterra, bueno, porque eu quedei en Fisterra, parecíame un nome precioso. Un año más, 15 son los que tienen los siguientes 5 protagonistas. Son justo los que cumplen la tragedia. ¿Qué saben de ella? Justo enfrente de donde rompió el barco. Cando me bautizaron, que foi justo o día que chegou o chapapote a Muxía. E vino mucha gente de fuera. Se vas ás praias dos Muiños, eu cando era pequena estaba xogando moitas veces e hai unha parte no río detrás do puente que escargas un pouco e encontras ainda chapapote. Meus pais e eles tamén foron axudar, había moita xente. Eu acórdome que a miña abuela, que foi perseveira toda a vida, que estaba moi triste, ela axudaba no que podía, por o que me contaron. Eu nací o 13 de novembro de 2002. Foi unha pegada medioambiental moi importante, que foi unha época moi triste, ven moita xente a axudarnos, por suerte, porque senón Muxía solo non iba a poder limpiar as playas tanto como fixeron. Eu penso que dentro de todos os malos sucesos que provocou ou pasaron durante ese período de tempo do Prestige, por parte boa, aquí me tedes a min, o meu nacemento foi unha das cousas mellores que lle pasou a este mundo. O meu pai é patrón, os meus tíos percebeiros, e todos teñen que ver, e foi unha época de desgracias que fixo que non puderan salir a traballar. Entonces non podían sostela a casa, foi unha época de mala crise económica que aínda deixa restos hoxe en día. Eu cando era pequena facía tartas na playa e usaba o chapapote que encontraba para facerlle aí os adornos da tarta, as guindas do pastel e eso. Ou nos castillos, como eran muros grises, usabas o chapapote e facía o muro do castillo. Estos son algunos de los recuerdos de aquellos que vivieron la catástrofe del Prestige directamente, con diferentes edades. Pero ¿qué ha pasado con los números, con las indemnizaciones? 15 años después de esa catástrofe, este es un proceso que sigue en marcha. La Fiscalía cifra los destrozos en más de 4.300 millones de euros, pero lo cierto es que en unos días se va a determinar precisamente ese montante. Nos vamos a Santiago. Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si es correcta esta expresión. Se habla desde hace mucho tiempo de esos 4.000 millones de euros en daños, pero es una cantidad que aún vamos a conocer en los próximos días, ¿no? Bueno, lo que vamos a conocer realmente es la adjudicación de cada uno de los perjuicios que la audiencia entiende que
corresponden a cada uno de los perjudicados. Es decir, la audiencia va a evaluar las peticiones de todos y cada uno de los perjudicados personados en el proceso y en función de esa evaluación hará una distribución de las mismas en cuanto al dinero que haya disponible o el capital que pueda haber disponible. Entiendo que puede estar rondando o es precipitarse esos 4.000 millones de euros que, por otra parte, entiendo que irían al Estado, que fue quien en su día se hizo cargo de la limpieza y todo lo demás, ¿no? Bueno, hay una parte muy importante que es la reclamación del Estado, pero no es el único sujeto que reclama en el Prestige. Tenemos también la Xunta de Galicia que reclama los daños, o mejor dicho, parte del pago de la restauración de la limpieza que se encuentra todavía en Sogarisa. Tenemos también el Estado francés que reclama una importante cantidad de dinero, muchos municipios franceses también y particulares, empresas conserveras o de todo tipo, incluso particulares que reclaman la cantidad que entienden que le debe ser compensada por los daños del Prestige. El abanico de perjudicados es tan impresionante como la tragedia. Álvaro, se habla estos días de esos 1.000 millones de la póliza de seguro. ¿Es a lo que se puede aspirar, a cobrar esos 1.000 millones? ¿O hay fórmulas para intentar llegar a esa cantidad que se establezca? Bueno, los 1.000 millones, aproximadamente 1.000 millones de dólares, es la cantidad que fijaba la póliza como límite de cobertura del Prestige. Y ese es el único sujeto solvente que tenemos en la causa. El resto de las personas que pudieran hacer el pago de la indemnización o bien no están, o bien no tienen capital o posibilidad de serlo. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Supremo determina que hay que ir a por este dinero que la compañía de seguros, la mutua que aseguraba el Prestige, tiene para poder atender a las víctimas, pero no va a ser un camino fácil. Claro, no va a ser un camino fácil. Nos vamos a exponer pues alguna maniobra en la que entiendo que armadoras, aseguradoras van a intentar pues buscar cualquier solución para no hacer frente a ese pago, ¿tengo que entender? Sí, desde luego, no es fácil que nadie pague una cantidad tan importante y la armadora y la aseguradora han intentado, por todos los medios que ellos conocen en derecho, evitar el pago de estas indemnizaciones. En primer lugar, porque entienden o no reconocen que España tenga el fuero competente como para calibrar estas indemnizaciones y obligar a un pago. Y seguramente obligarán a los perjudicados españoles, ya veremos de qué forma lo redacta el auto de la audiencia, a acudir a los tribunales de Londres para poder cobrar esas indemnizaciones. Es decir, lo que hacen es jugar el partido en casa y también se han armado ya de algunos instrumentos legales en el Reino Unido para poder defenderse de las posibles reclamaciones. Luego es una cuestión bastante complicada, pero yo creo que estamos obligados a intentarla. En primer lugar, porque es un mandato del Tribunal Supremo y en segundo lugar, porque como país no podemos tolerar que quede impune y sin indemnizar la mayor parte de los daños del Prestige. Claro, después de todo este proceso, 15 años se cumplen hoy, yo no sé si es normal que estemos en este punto. ¿Esto fue demasiado en todos los aspectos para que estemos en este punto 15 años después, Álvaro? Bueno, el tiempo es absolutamente excesivo, no hay que esconderse para decirlo. Si la justicia tarda 15 años en comenzar a dar una respuesta a una tragedia como el Prestige, es que no es un instrumento adecuado. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, entre otras cosas. ¿Qué marco legal, qué instrumentos legales tenemos en casos de grandes catástrofes o en sucesos de naturaleza tan extraordinaria como el Prestige para que podamos o seamos capaces de tardar esta cantidad de tiempo en dar esta respuesta? Pues esa es la primera de las conclusiones. Necesitamos cambiar el marco procesal y también necesitamos abordar de otra manera estas grandes catástrofes que acaban judicializadas, porque la respuesta legal al final es la respuesta que queda y la respuesta económica es la que esperan muchos perjudicados, por lo tanto estamos obligados a agilizarnos. Dicho esto, también quiero añadir que por otro lado hemos llegado a un camino muy complicado, hemos llegado al final o casi al final de un camino que realmente desde Corcubión, desde el inicio de los hechos, viendo la magnitud tanto de la tragedia como de la causa, de los perjudicados y los sujetos allí involucrados, muy pocos pensábamos que pudiéramos llegar a donde estamos. Luego una cosa por la otra, pero sin escondernos en que la justicia después de tanto tiempo no es justicia. No sé si es fácil de contestar o fácil de avanzar, pero ¿a cuántos años más nos podemos exponer para que se cierre este caso? No lo sé, es una pregunta muy pertinente pero muy difícil de contestar. No sabemos cuál será la actitud de la empresa
aseguradora ni qué pasos procesales o qué obstáculos procesales puede poner para ello. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es nuestro trabajo con rigor e intentar, como hemos hecho desde el principio de la causa, desde la Fiscalía, intentar auxiliar a las víctimas y favorecer de alguna manera lo que hemos dicho antes, que no haya impunidad y que al menos una parte de los perjuicios puedan ser resarcidos. Álvaro, después de todo este proceso, incluidos 8 años de instrucción, a ti desde tu punto de vista profesional, ¿cómo recuerdas todo esto? Bueno, yo no viví el Prestige en Galicia, estaba destinado en Menorca entonces, justo estaba esperando el traslado a Galicia cuando vimos en compañía de muchos gallegos, de muchas personas de Galicia que vivían en Menorca, vimos toda esta tragedia e inmediatamente en enero yo me incorporé a la Fiscalía de Santiago. Después tomé la causa en el año 2004 y a partir de ahí, bueno, ha sido algo que me ha acompañado profesionalmente durante toda mi vida y espero de alguna manera que podamos darle un digno final a todo esto. Pero sí provoca muchas reflexiones personales y profesionales sobre el respeto al medio ambiente, sobre la necesidad de blindarnos tanto técnica como jurídicamente ante estas grandes tragedias y también de dar una respuesta más ágil, más eficaz a los ciudadanos. Entiendo que entonces algo sí hemos aprendido. Espero que no lo tengamos que comprobar con otra catástrofe como esto, pero entiendo que este es un terrible antecedente que nos debería llevar a gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Siempre se aprende y yo creo que también como país, pero desde luego como institución, como Fiscalía y la propia justicia, aprende y aprenderá a gestionar de otra manera. También los adelantos técnicos, la posibilidad de la cooperación jurídica internacional, la digitalización, bueno, el uso de determinados medios telemáticos hubiera facilitado mucho y acortado mucho algunos de los trámites que en Corcubión se nos hicieron extremadamente premiosos. Pero eso no significa que no podamos enfrentarnos a una tragedia parecida. Siempre está presente. El corredor de Finisterre es un peligro, o puede ser hipotéticamente un peligro, puesto que delante de él pasan todos los años muchos barcos con mercancías peligrosas y debemos estar preparados porque puede ocurrir en cualquier momento, esperemos que no. Los estándares de seguridad marítima han aumentado, la capacidad de respuesta de Galicia y de España también es superior a los años del Prestige, los instrumentos jurídicos son un poco mejor para blindarnos, pero eso no nos priva de la posibilidad de que esto pueda volver a ocurrir. Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia, gracias como siempre por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias a vosotros. Seguimos. Sentencia del crimen de Arbo. El único acusado por la muerte de Beatriz Domínguez y Sergio Rodríguez ha sido declarado culpable. Se le condena así a un total de 47 años de prisión, 24 por la muerte de su expareja y madre de su hija y 23 por la muerte de Sergio, que era la nueva pareja de Beatriz. El crimen de Arbo se remonta al 3 de julio de 2015. Las víctimas estaban dentro de un coche en una zona de monte cuando su verdugo les disparó a quemarropa. El condenado, Arturo, estaba obsesionado con su expareja, le había amenazado con quitarle a la hija de ambos si no volvía con él. Josefa lleva 54 años conduciendo sin carné. Es lo que dice Tráfico, pero su versión es muy distinta. Ella asegura que aprobó el examen en el año 63, pero que nunca fue a recogerlo porque en aquellos días se murió su hija y su abuela. Ahora la septuagenaria, que ha logrado contratar una póliza de seguro a su nombre, pide que le devuelvan su coche retenido en el depósito municipal de Ferrol. En el 1963 yo saqué el carné en Orense. Aún no había entrado el tráfico, aún no había entrado. O sea, a mí me examinó un ingeniero en el coche, o sea, me dijo que estaba el ingeniero, que estaba aprobada. Cuando yo vi que tenía, que me había recuperado, pues yo cogí y me fui. O sea, cogí el coche, compré el coche, lo tenía a nombre de mi hijo. Pero yo siempre tuve seguro. Ahora sí tengo seguro a mi nombre, sin carné. ¿Y cómo es posible? Porque han verificado que efectivamente yo tenía carné, lo que pasa es que no fui a por él y nunca lo renové. Yo le pido a Tráfico que ellos con su coche, con el coche de ellos,
que me hagan un examen ellos, que me lleven a donde, o sea, que me dejen llevar el coche a mí a donde ellos quieran. Y si yo cometo alguna imprudencia, entonces que no se fije más en mí, pero si no, que me dé lo que me corresponde, por derecho. Es el método de seguridad más básico y también el más fiable, pero increíblemente aún hay conductores que no se abrochan el cinturón de seguridad. El 25% de los que fallecen en accidente no lo llevaban puesto. Desde este fin de semana las cámaras capaces de detectar si un conductor lleva o no el cinturón ya están activas y enviando sanciones. Gracias a un software especial, las cámaras identifican a los infractores y después las multas se supervisan de forma manual antes de enviarlas. El conductor tiene que identificarse y en caso de no hacerlo, la multa pasa de 200 a 600 euros. De las 277 cámaras colocadas en toda España, 32 están en Galicia. 4 de ellas son las que se han activado en esta primera fase. Sorprendentemente, sigue habiendo mucha gente que no usa el cinturón de seguridad. O sea, cuando es un dispositivo que está demostrado que te puede salvar la vida, y es una cifra que parece que se estanca, ¿no? A pesar de que ahora también sorprende más todavía, porque ahora los vehículos nuevos traen un montón de alarmas que no dejan que el coche ande, que te avisa con sonidos de que no llevas el cinturón, y sin embargo hay mucha gente que todavía no lo usa. Ahora mismo, en esta primera fase, lo que sabemos es que va a haber sobre 4, el cálculo es 1 en cada provincia, y progresivamente se irán entrando en funcionamiento las demás. La sanción por no usar el cinturón de seguridad es de 200 euros. 200 euros y 3 puntos si el que infringe la norma es el conductor. En este caso, estas cámaras solo van a detectar a los conductores. Es el dispositivo de seguridad más básico, más importante del vehículo. Son 2 segundos o 3 segundos que te puede llevar a abrocharte el cinturón, y esos 2 o 3 segundos, si no lo llevas, pueden acabar con tu vida, ¿no? Además, hay otro aspecto. Si no llevas el cinturón, el airbag no te sirve para nada. Carles Puigdemont ha dado en las últimas horas un notable giro a su estrategia. En una entrevista a un diario belga ha asegurado que siempre es posible una solución diferente a la independencia de Cataluña. Insiste incluso en que está dispuesto a aceptar la realidad de otra relación con España. Mientras, los partidos catalanes se preparan para la cita con las urnas del 21 de diciembre con una Ada Colau que pone a los suyos en una situación delicada. Puigdemont cambia su discurso. Asegura en una entrevista al diario belga Le Soir que es posible otra solución que no sea la independencia. Si esto fuera posible con el Estado español, no habría ninguna reivindicación de hacer un Estado catalán. Lo dice a solo 4 días de que la justicia belga decida sobre su extradición, fecha que coincide con el plazo marcado para que aclare definitivamente si se presenta o no como cabeza de lista del PDeCAT. Precisamente es lo que le sugiere el ministro Dastis. La alternativa a la independencia pasa hoy por las elecciones del 21 de diciembre. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Puigdemont es presentarse de candidato a esas elecciones y ver qué apoyo tiene. A 38 días para esas elecciones, el resto de fichas se van colocando en el tablero. Los independentistas, cada uno por su lado, incluyendo a la CUP, que se presentará en solitario a unos comicios que tildan de ilegítimos. Los que han roto la baraja son los comunes, que se apartan de los socialistas por su apoyo al 155. La ruptura, la inestabilidad, la irresponsabilidad la ha liderado el Partido Socialista, alineándose con el Partido Popular. La señora Colau ha estado más pendiente de lo que opinaban los independentistas, de aquello que le piden los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. La ruptura le complica a Colau el año y medio de mandato que le queda. Es el precio a una posible estrategia electoral que afecta de lleno al mapa de las alianzas tras el 21D, cuando se vislumbre si comunes e independentistas suman fuerzas. Presidenta, buen día. Este es el momento en el que Carme Forcadell volvía al Parlament después de haber declarado ante el Supremo y después de su única noche en Alcalá Meco. Hoy se reunían por primera vez representantes de la Diputación Permanente, que es el organismo que se activa en los periodos sin actividad plenaria.
Cuando Forcadell se dirigía a su despacho, recibió una calurosa bienvenida a puerta cerrada por parte de un grupo de trabajadores, así como de los exmiembros de la mesa que, como ella, también tuvieron que declarar en el Supremo. Podría haber sido una venganza contra su pareja. Ella le habría dicho que se quería separar. Se trata de una de las hipótesis que se barajan sobre el crimen de Alcira. Un hombre degollaba ayer a su hija de solo 2 años. Se intentó suicidar después saltando por la ventana, pero un coche lo evitó. Así han recibido los vecinos al padre que ayer presuntamente degolló a su hija de 2 años. Hace unos minutos la policía lo ha llevado hasta la vivienda para reconstruir los hechos. A esa misma hora, concentración en la plaza del Ayuntamiento, en repulsa del horrible crimen. La violencia más dolorosa que puede existir de esta lacra es violencia contra las mujeres. Aquí ha estado la tía materna de la pequeña Maya. Que ayer estaba borracho. Cuenta que no era la primera vez que la amenazaba. Mi cuñado tenía un cuchillo. Y la madre bajó a denunciar a su marido, dejó a su hija durmiendo en casa, pero no puso esa denuncia y cuando volvió, su hija ya estaba muerta. Y me ha dicho, va rápido en casa de Evio, que Maya está solita. Eran las 5 de la tarde y desde este balcón el hombre de 28 años comenzó a gritar. ¡Que ha matado a mi hija! ¡Ha matado a mi hija! Saltó encima de ese coche. Se intentó suicidar, pero este vehículo le salvó la vida. Un grupo de hombres lo retuvo hasta que llegó la policía. Mi hermana está acabada, terminada. La pareja de origen rumano se estaba separando. Otro caso de violencia contra la mujer en que la víctima es su propia hija. Sobreseída la causa contra los padres de Nadia por exhibicionismo y pornografía infantil. La audiencia de Lleida considera que no hay indicios mínimamente sólidos para llevarlos a juicio. Consideran que aunque sus padres mantuvieron relaciones en la misma cama que la niña, no existe delito de exhibicionismo porque Nadia estaba dormida. También se rechaza el delito de pornografía infantil porque en las 10 fotos en las que la niña aparece desnuda no existe contenido sexual. Los padres de Nadia tienen abierta otra causa por estafa al recaudar ayudas para los tratamientos de su niña. Comienza uno de los juicios más esperados de los últimos tiempos. Se sientan ante el juez los 5 jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica en los Sanfermines del año pasado. Hoy todos se han declarado inocentes en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Navarra. Un juicio en el que se está velando y mucho por la intimidad de la víctima, pero también por la de los acusados. En este furgón van los 5 acusados. No los veremos porque el juez ha prohibido difundir sus imágenes actuales para preservar su intimidad. Aunque ya conocimos sus rostros durante los Sanfermines del año pasado, pocas horas antes de presuntamente violar en grupo a una chica. Todos se han declarado inocentes, todos han reconocido que son inocentes y a partir de ahí pues se iniciará el procedimiento. La Fiscalía pide para ellos 22 años de cárcel en un juicio que será a puerta cerrada. Ni público, ni familiares, ni periodistas podrán acceder a las sesiones. Incluso se han empapelado las ventanas de la sala. Sí hemos podido grabar nuevas muestras de apoyo hacia la víctima. Solidaridad y cariño para la víctima superviviente, que sepa que estamos con ella. La joven declarará mañana bajo fuertes medidas de protección. No se cruzará con los acusados e irá acompañada por un familiar o alguien de confianza. La mañana comenzaba con un gran susto en A Coruña. Eran las 9 cuando un incendio en un edificio de la calle Francisco Catoira dejaba esta imagen. La aparatosidad de las llamas puso en alerta a los vecinos y obligó a cortar la ronda de Uteiro. Todo el edificio tuvo que ser desalojado. Se temió incluso que hubiese personas atrapadas. 2 de esos vecinos tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo. Una de esas personas fue el inquilino del piso que ardió. La otra, una mujer que vive en la 8ª planta y que fue cerrando las puertas de emergencia a medida que bajaba. De esta forma, ayudó a los bomberos a que el fuego no se propagase por las escaleras. El dueño de los perros de Covelo, los animales que atacaron a una vecina hace una semana, podría enfrentarse a entre 1 y 3 años de cárcel. El juzgado tendría que confirmar que lo investiga por un delito de lesiones por imprudencia. La vía penal ya está abierta, ya que el dueño de los perros no tenía los papeles en regla. Las multas administrativas en estos casos pueden llegar a los 30.000 euros.
La víctima de 82 años sufrió heridas de tal gravedad que perdió las 2 piernas. Esta es la campaña de la Xunta con motivo del Día Internacional de la Violencia Machista. Tras la polémica levantada en torno al cartel, el presidente de la Xunta ha lamentado que haya quien quiera buscar problemas. Organizaciones sociales y los grupos de la oposición como BNG, En Marea o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, piden que se retire porque consideran que cosifica a la mujer al compararla con los monumentos. Aunque no lo parezca, el invierno se acerca y con él una cita habitual en esta época. Galicia despliega la campaña de invierno en las carreteras. 91 camiones quitanieves, 20.000 toneladas de sal y 3 millones de litros de salmuera están ya disponibles para actuar contra las próximas heladas y nevadas. El operativo, vigente todo el año, se incrementa, como es normal, de noviembre a mayo. Los medios están repartidos por las 4 provincias. Son las primeras centollas de la temporada. Este lunes se levantaba la veda del buey y el centollo en A Coruña y Pontevedra. Cada barco puede capturar 35 kilos por barco y día, además de 35 kilos por cada tripulante. Este que ven era el ambiente que se vivía esta misma tarde en la lonja de Ogrove. Muchos compradores y muchas capturas. Hasta esta subasta llegaron hoy más de 4.000 kilos. Los ejemplares de buena calidad llegaron a superar los 24 euros el kilo. Un operario ha sido atropellado esta tarde en una zona de obras de la AP9 a su paso por el término municipal de Santiago. En concreto, en el kilómetro 65 en sentido sur. El herido tiene 60 años y fue trasladado al hospital La Rosaleda en estado consciente. La sequía no solo afecta a la cantidad de agua, sino también a la calidad, un hecho que está obligando a la Xunta a realizar un exhaustivo control sobre los embalses para garantizar la calidad del abastecimiento, pero también la supervivencia de la flora y la fauna. ¿Se puede beber entonces agua del grifo? La respuesta es sí, pero siempre que se reciba, dicen, de una traída municipal. Escasea tanto el agua que hoy Augas de Galicia le ha pedido a los ayuntamientos que se abastecen del río Lérez que reduzca el consumo. Esta mañana se celebraba una reunión de coordinación con los concellos, 12 concellos afectados. Desde Augas de Galicia se insiste en que el abastecimiento de la población está garantizado, pero que no es ilimitado. Los técnicos informaron de que la situación del río Lérez es anormalmente baja, tanto que el caudal es un 95% menor que hace un año. Entre los planes está pedirle a ENCE que reduzca su consumo. Únicamente podrán usar la mitad del caudal que tienen concedido. Nós o que queremos é trasladar unha mensaxe de que, insisto, estamos nunha fase na que o abastecemento está garantido, pero non existe unha garantía ilimitada se segue sen chover. E, polo tanto, temos que empezar a concienciarnos todos no ámbito das nosas competencias de que hai que adoptar medidas e que son medidas, además, que xa están previstas e planificadas. Empezando por onde? Pois se temos que reducir os consumos, evidentemente temos que empezar, como vimos de facernos, por aqueles consumos que non son prioritarios, cada uno no ámbito das súas competencias. O caso de ENCE, respecto de Augas de Galicia, é un caso específico porque ten, insisto, unha captación propia. No caso de outras industrias, de outros usos industriais, son os propios concellos os que van a ter que analizar cal é esa porcentaxe de consumo non prioritario para poder empezar a adoptar medidas, pero que teñen que ter como objetivo marcarnos xa metas concretas de reducción de consumo. Son las 9:34 minutos, información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues durante este pasado fin de semana hemos tenido algo de humedad, incluso ayer cayeron algunas precipitaciones de tipo débil, pero hemos vuelto a comenzar la semana con una clara y contundente influencia del anticiclón de las Azores que queda reflejada en esta imagen del satélite. Fíjense, tenemos bajas presiones al sur de las Islas Azores, también bajas presiones que han afectado y que siguen afectando ahora mismo al Reino Unido, pero fíjense, la península ibérica prácticamente sin una sola nube. Hoy las únicas nubes que hemos tenido han sido en la Mariña Lucense, incluso han dejado algunos orvallos muy ocasionales. Vamos a ver algunas imágenes que nos ha dejado el día. Ya lo están viendo, con esa influencia anticiclónica, hoy el cielo ha estado completamente despejado, prácticamente ni una sola nube en el sur de la comunidad, aunque
Por la mañana de nuevo ha hecho mucho frío debido a ese viento del nordés que hoy sí que ha soplado con cierta intensidad. Las temperaturas mínimas han vuelto a registrar valores negativos en muchas zonas del interior, sobre todo en la provincia de Ourense, y las máximas después han ascendido. La sensación térmica ha sido agradable durante las horas centrales del día, pero los valores se han mantenido con cifras, las temperaturas se han mantenido con cifras muy discretas. Todas las temperaturas hoy han estado por debajo de los 20 grados. Mañana más tiempo anticiclónico en las 4 provincias gallegas. El único matiz importante serán las nieblas matinales que van a arrancar el día, una humedad matinal que irá deshaciéndose con el avance de las horas, y fíjense, nos quedaremos con el cielo completamente despejado, únicamente con algunas nubes de tipo alto. Tiempo anticiclónico, las temperaturas se quedan sin cambios importantes, no olviden abrigarse durante esta madrugada y también mañana a primeras horas, porque volverá a hacer mucho frío. Después las máximas ascenderán, marcando valores muy parecidos a los de hoy. Máximas que en todo caso se mantienen por debajo de la barrera de los 20 grados. Esta semana lo cierto es que el tiempo anticiclónico va a ser continuo, así que no esperamos precipitaciones durante los próximos días. Eso significa que la situación de sequía esta semana todavía va a ser un poco peor, se va a intensificar. Pero la semana que viene parece que se abre una puerta a la esperanza, porque no cambiaría solo el tiempo, sino lo más importante, el patrón atmosférico. Lo explicamos en Historias del Tiempo. En el hemisferio norte existen dos importantes oscilaciones atmosféricas que tienen consecuencias sobre la meteorología en Galicia. Una es la oscilación ártica, que mide la diferencia de presión entre el Ártico y las latitudes medias a lo largo de todo el hemisferio boreal. La otra afecta a una zona más específica, es la oscilación del Atlántico Norte. Los índices de NAO, de oscilación del Atlántico Norte, NAO por sus siglas en inglés, nos vendría a indicar las diferencias de presión que tenemos, pero centradas en el Atlántico Norte, concretamente entre la zona de Islandia y el anticiclón subtropical, o el anticiclón que todos conocemos como el anticiclón de las Azores. Hasta ahora estos índices se han mantenido neutros, con valores de presión dentro de la normalidad, aunque eso podría cambiar muy pronto. Los pronósticos en estos momentos nos indican que tanto los índices de AO como de NAO se van a ir a valores negativos, como vemos en la gráfica, la evolución que hemos tenido hasta ahora, y en color rojo los valores negativos que vamos a entrar tanto en un índice como en otro. Un índice negativo de la NAO, la oscilación que afecta únicamente el Atlántico Norte, provocaría que el anticiclón se retirase hacia el sur y por tanto que las borrascas afectasen de lleno a nuestra comunidad. Cuando observamos unos cambios tan marcados en los índices, en este caso yéndose hacia valores negativos, nos indican cambios en los centros de acción. En este mapa vemos el hemisferio norte, aquí tenemos la zona del Ártico, el aire frío, como vemos, confinado en latitudes altas, pero esto va a cambiar en las próximas fechas. Como vemos, el vórtice polar en esta estructura se va debilitando y va haciendo que el aire frío vaya descendiendo hacia España, donde nos encontramos nosotros en Galicia. Un cambio de tendencia de esta naturaleza es justo lo que necesitamos para combatir eficazmente la situación actual de sequía. Y hace que aumenten las probabilidades de que este aire frío, al chocar con masas de aire más cálidas y húmedas, genere las borrascas, que serían las que nos afectarían a partir de aproximadamente una semana desde hoy. Pero hay que ser muy cautos, porque en los modelos a medio plazo siempre hay mucha incertidumbre. Y también hay que pensar que el hemisferio norte es muy grande y Galicia muy pequeña. Que estos cambios se materialicen en nuestra comunidad dependerá de que el anticiclón y las borrascas acuerden devolvernos la lluvia. Son las 9 y casi 45 minutos. Hoy les hablamos de la que, no sé qué tipo verbal usar, la que era una costumbre al inicio de la etapa universitaria. Si tu destino era una residencia de estudiantes o un colegio mayor, normalmente. Nos referimos a las novatadas, hace tiempo concebidas, entiendo yo, como una forma de acoger a los nuevos, hoy en día rozando límites o llegando a ellos incluso muy desagradables. Por ejemplo, el Colegio Mayor San Agustín de Santiago expulsaba hace muy poco a 8 jóvenes de forma temporal, y hace solo 4 días el Hogar de Santa Margarita en A Coruña expulsó a otros 2 jóvenes por una novatada
que acabó con actos violentos y expresiones machistas. Loreto González do Peso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí porque Loreto es la presidenta de la asociación No Más Novatadas, un grupo, una organización muy preocupada por lo que sucede. Yo no sé si en este caso del Hogar de Santa Margarita tenéis vosotros algún dato, porque esta fue una típica visita que se hace a una residencia de chicas que hay en la ciudad vieja de A Coruña, pero esto acabó con golpes a las instalaciones de la residencia, con gritos. ¿Sabéis algo de esto? Sí, efectivamente. Mira, en realidad, en el año 2012, nosotros pedimos ya una entrevista al que entonces era director de la residencia Hogar de Santa Margarita, residencia universitaria de A Coruña, porque algunas familias, incluso creo que alguna persona que lo había visto, nos había llamado preocupada, diciendo, oye, ¿por qué los chicos tienen que salir una noche y otra noche y correr por el andén de Riazor, meterse en la fuente de los surfistas, hacer hoyos en la arena, que les estrellen huevos en la cabeza? Entonces, bueno, pues por favor, lo estamos pasando mal y tal, y bueno, pues podemos ofrecerle el servicio de ir a hablar con la dirección del colegio. Efectivamente, en aquel momento ya habíamos alertado al director que, bueno, sí sabía que se hacían cosas, y habíamos escrito una carta a los residentes advirtiéndoles de que estaban cumpliendo el estatuto del universitario, que habla de respeto, de integración, de igualdad, y que podrían estar cometiendo a lo mejor algunos actos delictivos pues contra la libertad, o podrían estar, ¿no? Bueno, aquello quedó allí. Lo que sí sabíamos también por parte de la residencia María Inmaculada, que iban todos los años a cantar y a que les echasen agua, que es algo que se suele hacer, ¿no? Sí. Parece ser que este año bueno, pues han hecho actos de vandalismo, han roto una puerta y también han cantado cosas desagradables de tipo sexista y machista, y que esto alertó a las personas que viven en la ciudad vieja. A raíz de esto hemos intentado ponernos en contacto con el director del Hogar de Santa Margarita, sobre todo para hablar, trabajar en común, intercambiar información, mirar a ver qué podemos hacer con esto, y también hemos intentado ponernos en contacto con la directora de la residencia María Inmaculada, de momento sin éxito. Por lo tanto, lo de las expulsiones lo hemos sabido por la prensa, no hemos podido corroborarlo. Lo de San Agustín sí sabemos que ha habido expulsiones por novatadas este año. Sí, es que aparte en San Agustín, si no creo recordar mal, en 2011 se desencadenó como una lucha con frutas y verduras, algo que era arrojarse alimentos, se llegó a lanzar sosa cáustica y hubo, no sé si 2 o 3 heridos con problemas en la vista. Sí. Claro, Loreto, yo creo que vosotros como asociación os encontráis siempre con la misma pregunta, que es, pero es una broma, es una novatada, ¿se van las novatadas de madre o ya es una cuestión como concepto que no debería seguir hoy en día? Hay situaciones de presión sobre otros, de violencia. ¿Cómo lo valoráis? A ver, por partes. Una novatada no es una broma, aunque sea una novatada leve, porque está basada en una estructura que empodera a un grupo y se establece una relación de dominio-sumisión con otro grupo o con personas que llegan con indefensión aprendida, personas sueltas más bien, porque todavía no forman grupo los recién llegados, ¿no? Entonces, las pocas personas que han estudiado este problema en España, de hecho tuvimos un curso de verano en el Escorial en 2015 organizado por la Defensora Universitaria de la Complutense, es decir, se involucraron, fueron senadores, fue la delegada del Gobierno contra la violencia de género, fueron las personas que escribieron, de momento creemos nosotros, la única publicación en España sobre novatada, y todos estaban de acuerdo en afirmar que las novatadas son violencia normalizada y que en el mejor de los casos son un abuso de poder. Dicho esto, hay que decir que ya hace años hacían también novatadas tremendas, sobre todo en los colegios mayores, que son sitios donde residen los estudiantes universitarios, donde residen, y además se hacen actividades de formación de tipo cultural o de tipo deportivo, ¿no? Nosotros, pues, cuando estuvimos en el Senado, que bueno, supongo que sabrás que el Senado aprobó una moción que insta al Gobierno a tomar medidas, todavía no se ha hecho prácticamente nada, pero bueno, ahí está la moción y nosotros seguiremos insistiendo. Bueno, entonces sí, ya nos contaban algunas personas que les hacían unas novatadas terribles, pero además a la vista de las personas que en aquellos años dirigían los colegios mayores y totalmente normalizadas, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre ahora? Ahora están muy normalizadas también, han salido a la calle,
En algunos colegios mayores hay equipos directivos sensibilizados que las vigilan y las controlan. Me da sensación que cada vez más, ¿no? Residencias, colegios mayores. Sí, cada vez más, pero también es mayor el trabajo que hay que hacer, porque las novatadas están muy aceptadas socialmente, ¿no? Están muy aceptadas. De hecho, por ejemplo, concretamente esta novatada que se realizó en la Ciudad Vieja de A Coruña, ¿no? Por los chicos del Hogar de Santa Margarita, en realidad lo que hizo saltar a la opinión pública fue que causaron destrozos y que fueron novatadas machistas. Sí, y por porque supuesto, llevaba sucediendo, claro. Entonces los destrozos y las cosas de todas las agresiones o el acoso o todos los actos de tipo machista y sexista, creemos que hay que frenarlos, pero desde luego en los actos vandálicos, pero en todos los ámbitos de la vida, no solo en novatadas. Pero es que además lo que ocurre en novatadas es que hay un grupo de chicos que son coaccionados, invitados, entre comillas, por otros, para que hagan una serie de acciones, ya sea que les tiren agua, ya sea ponerse en calzoncillo, que son obligados a beber mucha cantidad de alcohol, que con alcohol se desinhiben, y a partir de ahí, pues, ¿dónde pones el límite? Entonces, ha habido destrozos. Nosotros pensamos que el principal daño lo reciben las personas que están siendo coaccionadas para hacer novatadas. Sí. Y hay personas que incluso acuden a vuestra asociación a deciros, me está pasando esto, pero por favor que no se me identifique, me parece una pasada. Es más, a veces nos dicen, por favor, ni digas si soy un chico o una chica, por favor, no digas el colegio mayor en el que ha sido esto, porque no queremos dar ninguna pista por miedo a sufrir represalias, o incluso a veces no digas ni siquiera la ciudad. Yo recuerdo el caso de hace muy pocos años de una chica que pusieron en el centro de un corro y el resto de los recién llegados, llamados novatos, fueron obligados a escupirle a esta chica que tenía los ojos vendados. Como la chica se negó, luego sufrió represalias, le escondieron todos sus zapatos, le escupieron en su comida y bueno, pues la familia estaba desbordada y nos pidió pues, sobre todo escucha porque no querían que aquello trascendiese, ¿no? Entonces, bueno, pues en Santiago se están haciendo cosas como, por ejemplo, que chicas se tengan que peinar todo un mes de la misma manera. Tú podrás decir, bueno, mujer, mientras solo sea peinarse un mes, y yo digo, ¿por qué? Porque tengo que peinarme un mes para ser integrada. Y las consecuencias que puede tener que digas que no, que te rebeles. Normalmente, mira, normalmente hay novatadas en dos ámbitos diferentes. Una son colegios mayores y residencias universitarias, y otras son escuelas y facultades. Nosotros estamos en tolerancia cero porque es muy difícil poner el límite cuando las personas además pues, han vivido mucho, cuando hay un grupo muy empoderado. No, mira, desde aquí, llega hasta aquí, pero no te pases. Claro. ¿Dónde es el límite? Bueno, comentábamos hace un rato que te rasuren... Y aparte para cada persona. Exacto, que te rasuren la ceja, tener que andar a gatas, tener que estar vestido de payaso en la puerta haciendo reverencias. Entonces normalmente se lleva mucho peor las novatadas y tienen mayores consecuencias para las víctimas en las que son en centros donde se convive, claro. Porque bueno, hay chicos que nos escriben, oiga, tengo que dejar la puerta abierta día y noche, entran, me echan agua, me esconden las... Digo, mira, si las novatadas, aunque nosotros estamos en tolerancia cero, si fueran una broma de un día, no se hubiera creado este movimiento social que de verdad que da mucho trabajo, ni el Senado se hubiera puesto de acuerdo para firmar por unanimidad una moción que insta al Gobierno a tomar medidas, ni el Consejo de Colegios Mayores, que es la principal asociación que sabe lo que se cuece, hubiera firmado un manifiesto al cual se han adscrito 15 universidades en el cual proclaman novatadas cero, ni siquiera se justifica la novatada leve, y hay muchas ya universidades, Salamanca, Valladolid, la Complutense de Madrid, que han hecho campañas porque van tomando conciencia de la seriedad del problema. Sí, está claro que la maquinaria está en marcha. Loreto González Dopeso, muy interesante, sobre todo los que ya dejamos atrás hace rato la universidad, y sí, es cierto que dónde están los límites para cada uno, pero sobre todo la sensibilidad de las personas y lo que puede producir eso. Un placer, hasta otro día. Pues muchas gracias, daros las gracias por ocuparos de este tema, y si me permites decir que nosotros no pretendemos que los jóvenes no se diviertan, pero pretendemos que con los criterios de maltrato del siglo XXI y la sensibilidad desarrollada en otros tipos de maltrato, pretendemos que cierto tipo de prácticas no formen parte de la diversión
Pues ahí queda el apunte. Muchas gracias. Loreto, hasta muchísimas otra. gracias. Y buenas noches también a todos ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 9 con más historias que contarles. Gracias por estar ahí.